Grabando. Buenas tardes. Están viendo en la pantalla al ingeniero Luciano Arturo Pérez García. Buen amigo mío desde hace muchos años, compañero, interesado por la seguridad, ingeniero en aeronáutica. Él les va a explicar un poquito de su trascendencia, de dónde nació, qué estudió, dónde ha trabajado. La idea, como ustedes saben, de estas entrevistas que hacemos nosotros, que ese fue nuestro proyecto del 2020 para el 2021, entrevistar a personas que realmente están comprometidos con el tema de seguridad operacional. Y Luciano Arturo es uno de ellos. Tenemos varias chicas también en la lista para entrevistar. Ya entrevistamos a una chica desde Colombia. Entonces, Luciano, muy buenas tardes. Bienvenido a esta breve entrevista. Bienvenido y adelante, el micrófono es tuyo, Luciano. Muchísimas gracias, don Víctor. Muy Gracias buenas a ti. tardes a ti, a todos los internautas que te siguen o te seguimos de manera ávida en aras precisamente de lograr un mejor nivel de seguridad operacional. Me queda claro el compromiso que tú has establecido, compromiso no firmado, pero sí soportado en hechos, en la seguridad operacional, en toda América Latina y en muchos otros lugares. El otro día veía una de las entrevistas tuyas de un capitán que estuvo en la India y estuvo en Emiratos y estuvo en Canadá y en la Unión Americana. Entonces me queda claro que esto es de una condición tal que culturalmente se ha trascendido fronteras. Muchas felicidades, don Víctor, y pues estamos a tus órdenes, desde luego, Muchas ¿no? gracias, Luciano. Platícanos un poquito de la escuela de ingeniería, cómo llegaste a trabajar, tus áreas que has cubierto, en fin, platícanos, Luciano. Pues mira, yo tuve la suerte de atender precisamente ese sueño. Creo que todo el mundo cuando estamos de menor tamaño queremos ser bomberos, ¿no? O queremos ser el 007, agente secreto, o queremos ser, no sé, algunos más degeneradetes, actores porno, o dedicarnos a la aviación, ¿no? Ahí es ahí donde afortunadamente se logra el área de físico-matemáticas en la Wilfrido Nación y entramos, todavía me toca la isla, igual que al célebre grupo de compañeros a quien les mando un abrazo. Estuvimos en Zacatenco los primeros semestres de la carrera, en Chocongo, luego Zacatenco, y de Ticomán llegamos al final y ahí terminamos, ¿no? Ahí gracias al Alzheimer nos movemos un poco, pero ubicamos bien que saliendo, por ejemplo, de la carrera, tuve la fortuna también de tomar algún área de tecnología en materiales muy breve, cosas así, y después ya poder ingresar a la entonces célebre Dirección General de Aeronáutica Civil, cuando la autoridad tenía un nivel de tal que solo abría las bocas el célebre capitán Zapata y todo quedaba alineado, ¿no? Y entonces es ahí donde empezamos en la comandancia del aeropuerto de la Ciudad de México, en la figura del inspector aeronáutico. Y de ahí comenzar a aprender las condiciones de aeronavegabilidad, aeropuertos, operaciones, y nos toca recorrer por el resto de personal que no éramos muchos, las diversas áreas y tocar el tema de autoridad en investigación de accidentes, repito, en condiciones de firmar aeronavegabilidad, de soportar la condición, por ejemplo, de anexo 14 para acreditar las condiciones de plataformas, pistas, calles de rodaje, lo que era el área de movimiento del célebre aeropuerto de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, al ir incrementando el número de operaciones, de manera implícita se venía aumentando el nivel de responsabilidad que llegamos a adquirir. Y entonces empezó el detectar la problemática en el área de movimiento de la Ciudad de México.
Y estamos hablando de incursiones de pistas, estamos hablando de problemas de presencia de aves, estamos hablando de condiciones como que en su momento para el aeropuerto de la Ciudad de México, con una cantidad de operaciones impresionantes, teníamos un solo edificio terminal y una calle de rodaje, que era la calle de rodaje Blau. Entonces, lo que hoy entendemos por una responsable gestión de pavimentos, en su momento nos reuníamos para saber cuándo podíamos cerrar este rodaje con el menor impacto en la operación. Y entonces nace un grupo de trabajo que era el subcomité de análisis de la problemática en el área de movimiento, el célebre SAPAM. Luciano, te voy a interrumpir un momento ahí porque tocaste un tema interesantísimo. Dígame. Dijiste hace unos segundos gestión de pavimentos. Sí. Es un área que no está muy conocida hasta donde yo sé. ¿Qué Tú eres crees? el experto ahí, tú No, ahorita nos vas tienes a razón. platicar. En octubre del 2020, el grupo de ALACPA generaba que ya va a haber cambios en los índices por ejemplo, la resistencia de pavimentos respecto del número de la aeronave contra la resistencia del pavimento, lo que era PCN, ACN, va a cambiar. Y ese va a cambiar, lo estamos viviendo ya, porque hay nuevo tipo de aeronaves con diferentes temperaturas y jet blast, y los aeropuertos siguen siendo los mismos. Y es cierto, la gestión de pavimentos sigue siendo el enfermo terminal. Llega y la cerramos hasta que tenemos desprendimiento de material y riesgos de FOD, como nos ocurrió en el ICM para rodaje Bravo. Entonces, es cuando vamos cambiando, ¿no? Y Bueno, repito, eso... perdón que por la interrupción me desvío ahí un poquito, pero qué bueno que estás Sí, enriqueciendo el tema de gestión de pavimentos, importantísima y que poca gente conoce. Pero bueno, síguele el con 9 tu es historial de... el documento para certificación de aeródromos de la OASI te lo pide para la condición de aeropuertos. Hay que quede en el tintero cómo tenemos aeropuertos certificados sin la gestión de pavimentos, que es tan sustantivo para plataformas, pistas y áreas de movimiento como el propio SMS, ¿eh? Y mejor aún cuando tú lo ves transformado en pesos, cuando tú ves que tienes un plan maestro de desarrollo y un programa de inversión que soporta un área que cumple el título de concesión. Esto es un área segura, confiable, eficiente, de acuerdo a los estándares internacionales. A ver, Arturo, lo que me estás diciendo, lo que nos estás compartiendo, para que quede claro, lo que yo entendí es que hay aeropuertos o aeródromos certificados que no están considerando la gestión de pavimentos, ¿es lo que estás diciendo? Clara y puntualmente es correcto. Wow, interesante. Y Bueno, lo digo, y quedó claro también que en las reuniones de ALACPA y algunas otras, también se están ponderando, ¿eh? Y es bien importante ese dato porque ahorra mucho dinero al título, a la administración de los aeródromos. Pero bueno, en ese momento valoramos una condición de muchísima suerte. Te voy a decir por qué. Porque entonces asistían en la comandancia del aeropuerto grupos colegiados. Y hablo de colegio de ingenieros, colegio de pilotos, hablo del propio grupo de seguridad de la Canaero, ¿no? Hablo de los representantes de seguridad aérea de empresas como Aeroméxico, Mexicana, las empresas internacionales, ¿no? Porque a ellas les impactaban los cierres de pista. Entonces comenzamos a trabajar y entonces es cuando migra ese SAPAM al CIGESOA, todavía con nosotros en la comandancia. Entonces el CIGESOA ya habla un poquito de un sistema de gestión para el área de movimiento de un aeropuerto. Y entonces ya comienza a ubicar lo que mucho tiempo, incluso hoy, tendremos como grupos como el Runway Safety Team, como el Bird Strike Meeting, etcétera, el CAR San Pablo hablando de OASI. Bueno, después de eso viene un reto
y nos invitan a formar parte de la administración después de 20 años de formar parte de la administración del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México en el área de operación. Y digo reto porque nos toca la opción de recibir y poner en operación la Terminal 2. Y entonces ubicar... ¿Qué año fue ese, para que nos ilustres, Luciano? Estaríamos hablando en el año del, bueno, si he de ser preciso, noviembre del 2007. 2007. Me incorporo y adelante comienzan las pruebas operativas de la Terminal 2. Y es entonces donde se ve la importancia y de que ya no solo lo que diga, he de decirte que aun cuando estaba en comandancia, tuve suerte de formar parte de los grupos técnicos consultivos que elaborábamos la evaluación para las normas, ¿no? Entonces, ya estando del lado de la administración del aeropuerto, pues una cosa es decir y otra cosa es hacer. Y aquí nos tocaba ejecutar y nos tocaba ejecutar de manera responsable. ¿Por qué? Porque correspondía la misma condición de rentabilidad a las líneas aéreas nacionales e internacionales y mejor aún como lo prevé la propia gestión de riesgos, la salvaguarda de la vida humana. Es ahí donde vemos la operación de hidrantes. Se recibe y se pone en operación el aerotren, las condiciones de los pasillos telescópicos del aeropuerto y algo muy importante también, ya el compromiso para poder establecer una base de datos con la taxonomía de clasificación de la OASI y sentar las bases para que en un aeropuerto de 1,200 operaciones diarias pudiéramos generar el proyecto e implementar el propio SMS. En un principio... Aquí ya estás tocando el tema del SMS. ¿En ¿sí? qué año fue eso, Luciano? Ya estamos hablando del 2008, 2009, donde se habían tenido reuniones, pero nadie se quería subir al barco porque cada empresa, ahí me tocaba ver cómo la administración convocaba y cada empresa decía que jamás les iba a dar sus datos porque si no después iban a aparecer en los medios de información, ¿no? Y la secrecía de la información y que no creían en el sistema de gestión de seguridad operacional incluso. Y ahí repito que tuve la suerte impresionante de trabajar con las direcciones de seguridad aérea de Aeroméxico. Estaba en ese momento y por mucho tiempo todavía la excelente relación con gente de un nivel tal como el capitán Mayet, como el capitán Benjamín Mejía, que podíamos trabajar también en las direcciones de seguridad aérea de las oficinas de Mexicana, de Aeroméxico. La propia Canaero nos mandaba a sus especialistas. Es más, a mí me toca de las primeras sesiones en México, cuando está don Daniel Mauriño, el célebre amigo a quien también le mandamos un fuerte abrazo, don Eduardo Chacín, y el apoyo en ese momento del área regional de OASI en México, doña Loretta Martín, y entonces solo para abundar en datos, para definir los hotspots del ICM, llegamos a tener 4 especialistas de OASI caminando todo el aeropuerto para poder apoyarnos en trabajos hacia el Runway Safety Team. Entonces, esa suerte de colaborar con estos grupos colegiados de gente de tan alto nivel, pues algo teníamos que aprender para quitarnos las orejas de burro. Y es así como nace para nosotros esa responsabilidad del SMS y desde luego jamás permitir que nadie, por una irresponsabilidad nuestra, perdiera la vida. Y afortunadamente se logró y fuimos aprendiendo. En la aviación el error acierto no está permitido y tuvimos la suerte de trabajar, por ejemplo, con el SMS de Delta. Al abrir la Terminal 2 nos tenían algunas observaciones y se atendieron, o por parte de Continental, de oye, tenemos un número de acercamiento hacia la pista, ¿por qué? Y entonces ya podíamos ver y solucionábamos. Y afortunadamente para nosotros, con el apoyo de la dirección del aeropuerto en ese momento, que nos permitió ejecutar lo que estos grupos de trabajo consideraban. Y es así como celebramos también
un par de sesiones de Runway Safety Team, repito, con la presencia de ponentes como la propia OASI, con trainers de las empresas aéreas, con unas sesiones en el Salón de Usos Múltiples del aeropuerto de más de 60 agentes y donde teníamos las autorizaciones, por ejemplo, de FAA, etcétera, para que todo el toolkit que aparece en Internet se los dábamos junto con las presentaciones al de trainers de las empresas aéreas y se lo llevaban. Y te voy a platicar, como herramienta el SMS, logramos bajar de 4,000 eventos a 1,400, casi 1,500 eventos en el 2013. O sea, el SMS como herramienta, claro que sirve. Y entonces es parte de lo que tenemos que ubicar y después seguir aprendiendo de ello, ¿no? Tan es así que en los últimos 5 reportes de IATA, en los últimos 5 años de reportes de seguridad operacional de OASI, las empresas aéreas que permanecen en los primeros lugares son las mismas. Estamos hablando de Japan, estamos hablando de gentes de empresas como Air New Zealand o gentes de Australia, alguno de Canadá. Podíamos hablar de empresas que nos permitieron también aprender, ¿eh? Un ejemplo muy rápido también, don Víctor. Japan en el ICM duró 10 eventos, 10 años, corrijo, 10 años sin eventos de seguridad operacional. Y como lo dice el capitán Jeff Kelly a la hora de la última sesión del Congreso Internacional de Aviación Civil en México, en la aviación no hay varitas mágicas, fue ejecución, compromiso, capacitación del factor humano, ¿no? Pero fueron 10 años sin eventos de seguridad de Japan. Y estabas hablando del mismo, la misma gente que surtía combustible a Japan, lo hacía a los demás. La misma gente que bajaba o subía el equipaje, la hacía a los demás. La misma gente que cambiaba comisariato, hacía a los demás. Circulaban a un lado autoridades de los diversos índoles, incluso la propia gente de aeronáutica civil. Y entonces, ellos lograron hacer esos 10 años. Luciano, Dígame. Hablando del éxito que estás poniendo sobre la mesa de Japan Airlines, en tu opinión, ¿cuál fue el detonante o cuál fue el punto toral en el cual ellos tuvieron éxito con el SMS? Y entiendo que estás hablando del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ¿correcto? Estoy de acuerdo, Víctor, y excelente pregunta y con todo gusto la pudiéramos atender. A ver, decíamos que no hay magia. En el 2017, los eventos de pérdida de casco que se reportaron a empresas que estuvieron aplicando el sistema IOSA fueron muy pocos. Pérdida de vidas humanas fue cero en los reportes que están manejados así. Si tú ves el preámbulo, aparece don Gilberto López Meyer dictando las palabras muy sonrientes. En abril de ese año le quita la sonrisa una cantidad de eventos difíciles, incluyendo un evento de México en Cuba. Pero la pregunta que haces es la siguiente. En las condiciones IATA, uno de los soportes sustantivos de mantener ese nivel de seguridad es una palabra, alguien lo decía en tus entrevistas, que no debe causar miedo. Se llama auditoría. Y es profesionalismo. Y es seguimiento. Y es cumplimiento. Y una de las condiciones por las cuales estas empresas permanecen así es que les llegue o no la auditoría, su nivel de seguridad es el mismo. Los compromisos y los procedimientos se ejecutan de igual manera. Una de las malas costumbres, y a lo mejor me adelanto un poquito, por las cuales el SMS no funciona, es porque la gente se arregla para la auditoría y le pone Max Factor, ilustra los botones y se corta el pelo y eso es falsear su propia realidad. El SMS es responsabilidad y cumplimiento. No debemos falsear. Y entonces el hecho de decir, oye, le tengo miedo a la auditoría, es decir que estás en un error. No. Cuando la gente realmente
cumple lo que está comprometido en procedimientos, el resultado sí es sistematizar. De otra manera, estamos subiendo y bajando, ¿eh? Debo Ahí entender, Luciano, sí, que el tema que estás tocando, que es importantísimo de auditorías, es sí, una herramienta interesante, eficiente para mantener un buen SMS, que poniendo el ejemplo de lo que decías con Japan Airlines, ¿es así como lo debo de entender o lo debemos de entender? y regreso solo para clarificar el ejemplo de Japan. El responsable del aeropuerto bajaba con la gente de ventas, tráfico y reservación, ¿no? Y los veía saludar con esa calidez comprometida al pasajero. En el momento que alguna persona no te dijera, don Víctor, bienvenido al mostrador, tomaba nota y le decía, no saludó a don Víctor de nombre y no lo vio a los ojos. ¿Sabes qué? Va una, van dos, la tercera no lo quiero. Y entonces la gente se alineaba. La palabra es supervisión. Al hablar del área operacional, mantenimiento, el gerente de mantenimiento bajaba y conocía por su nombre a los amigos que llegaban de ASA Combustibles. Y conocía por su nombre a la gente que llegaba a hacer el abastecimiento del comisariato, a la gente que daba el servicio de el estiva del equipaje. ¿Por qué? Porque a ellos les daban una capacitación adicional. A ver, entonces aquí estamos hablando, si me permites, de dos temas, más bien de tres. Tú dijiste supervisión, que esa es una clave Sí, para que pero yo superviso lo que ya funcione. saben hacer. Sí, para que funcione. La Sí, segunda, que no lo has dicho, pero lo digo yo, cultura, sí, sí, cultura, sí, cultura. sí, sí. Y la tercera, que los de arriba, los gerentes, los CEOs, se mezclen, vayan a donde está la operación. ¿Es correcto, Luciano? Es correcto, ¿eh? Que se mezclen con la operación. Sí, ese es uno de los puntos sustantivos. Pero además la conocen no desde atrás del escritorio, la viven, Ya, la sienten. Son seres humanos como los que están abajo. En uno de los célebres textos que edita en años recientes Nassim Taleb, te lo diría en la misma piel. O sea, ellos sienten lo que está viviendo el amigo que está subiendo y bajando las maletas. Ellos sienten las temperaturas o el calor o las condiciones de lluvia o que estoy sacando un vuelo hablando en Navidad y ni ustedes ni yo estamos viendo a la familia, pero estamos sacando el vuelo, ¿no? Eso es algo que esa sensibilidad es algo que necesitarían un poquito nuestros gobernantes y nuestras autoridades. Bajar a tener sí, esa sí. misma sensibilidad para poder ubicar el tamaño del encargo en la condición de cursos, y hay de los cuales somos responsables, de las condiciones que sabemos. Por eso cuando decía Peter Part, en un gran poder trae una gran responsabilidad, es saber qué se está trabajando y cuáles son las consecuencias del acto. Oye, yo sé que mi responsabilidad es mucha. ¿Qué hago? Ah, bueno, me capacito, me preparo y luego lo atiendo. Y si es necesario, haciendo la misma condición del plan Deming, actúo, evalúo y mejoro. Vámonos a los 4 pasos, ¿no es cierto? Aunque ahorita cite 3. Pero ese es el punto. No lo estamos haciendo. No lo estamos haciendo. Y cuando no lo estamos logrando, pues ese es uno de los reportes que tenemos de eventos chiquitos, medianos o grandes de manera constitucionaria. Pero lo que dices, al final, así se logra. No hay varitas mágicas. Japan lo que hacía era seleccionar a la gente, la capacitaba y eso sí, le decía al prestador de servicios, te voy a estar auditando y si capacité 10 para que 3 me den el servicio y tengan además vacaciones y se pueden enfermar y podemos jugar a las condiciones de buca y considerar la vulnerabilidad
qué puedo tener como un plan que pueda ser ambiguo? ¿Qué puede cambiar? ¿Cómo lo vas a solucionar con más gente? Quiero revisar, le decía a nuestros prestadores de servicios, voy a revisar los equipos que van a tocar mi avión. Y ningún otro puede hacerlo, porque hay algunos que operan con ligas o que no tienen la condición de baterías o tienen falla eléctrica, ¿no? Luciano, Dígame. en tu opinión, ¿qué crees que nos faltaría o qué harías tú si estuviera en tus manos hacer en México para empujar el SMS, para darle un giro para que suba, para que realmente funcione? ¿Tú qué harías si tú estuvieras con ese poder y esa posibilidad de hacerlo? ¿Qué harías concretamente? Digamos que en 2 minutitos. Pues muy rápido empezar a leer y escribir. Si la gente no sabemos leer y escribir, menos vamos a entender un procedimiento cuando ese procedimiento no se les da a la gente, ¿no? Hablamos de un comandante, de una aeronave que está a bordo del avión y que tiene su magnífica iPad y que teclea y tienes 10 manuales y que aplica un checklist y lo hace. Es un ser humano como el resto, sus 2 ojitos, sus oídos, su boca. A la hora que tú le dices a alguien de la rampa que aplique un checklist, no lo hace, porque no lo entiende. Y cuando lo entiende, no se lo dan. El 80% de los eventos de seguridad en el AICM eran en el área de movimiento del aeropuerto, ¿no? Es donde tenemos las incursiones de pista, donde hace no mucho estaba un golpe en una de las partes del empenaje de la aeronave, porque una escalera estaba mal asegurada y el viento movió la escalera e impactó el empenaje. ¿Se pudo evitar? Sí. Ah, ok, al operador le dices, oye, cuando dejes la escalera, asegúrala. ¿Hay un procedimiento? Sí. ¿Lo tiene? En el 99% de los casos no. Salvo, y ahí viene la grata salvedad, salvo la gente de culturas diferentes que les dé el curso, les dé el manual y lo supervisa. Y cumples el ciclo. ¿Lo tienes? Sí. ¿Lo conoces? Sí. ¿Lo haces? Sí. ¿Lo documentas? Sí. ¿Se supervisa? Estamos del otro lado. Ya, Ese es el punto. Y ya. repito, en esos lugares que hablamos de los estados que tienen las aerolíneas con el nivel de seguridad más alto o los menores eventos de accidentes e incidentes, no hay magia, hay cultura. Y eso es No hay algo, magia, hay cultura. Me es, quedo con eso. Interesante, no, Luciano. es ejecución, don Víctor, y eso es otra cosa, ¿no? Muy bien, no hay magia, debe haber cultura. Perfecto. Luciano, para terminar, ¿qué Hoy, mensaje le enviarías a las nuevas generaciones, tanto de ingenieros y de profesionales en aviación, desde ingeniería, pasando por técnicos de mantenimiento, control de tránsito aéreo, pilotos, tripulantes de cabina de pasajeros, supervisores, inspectores, gerentes, para toda esa nueva generación que viene, los jóvenes que traen ahora, que están aprendiendo muy ajá. rápido lo que a nosotros nos costó 5 años, a ellos les cuesta 5 meses en aprender. ¿Qué recomendarías tú concretamente para terminar esta entrevista, la cual te la aprecio, a las nuevas generaciones de profesionales en aviación? A ver, yo comento a lo mejor así, con una de las condiciones físicas. Medir, dícese que es comparar una dimensión con otra conocida, generada como unidad patrón. Si pudiéramos hablar de gente grande, gente que inspire, a lo mejor a mí me tocó leer a un Julio Verne y lograr imaginación, o ubicar vidas grandes como la del compañero Da Vinci
y entonces decir, quiero llegar a ser ese tamaño de vida, o Albert Einstein, y realmente trascender como se pueda hacer. Y en México realmente pudiéramos hablarlo en 2 o 3 personajes, aunque queda claro de última época que se generan, ¿no? Y que lograron cambios. En su momento, a lo mejor, y para mucha gente, que tuvimos la suerte de oír hablar a don Andrés Pérez Centella o de verlo moverse, generó escuela. Y tan es así que hoy el célebre director del área de investigación de accidentes es hechura de don Andrés Pérez Centella. Un abrazo para don Armando. Muy Y bien. otro célebre chiapaneco 2 minutos antes, don Roberto Cove, que tuvimos Claro, en la claro. Secretaría de OASI, ¿no? Que puede opinar sobre aeropuertos, que ayudó a cómo están el día de hoy. O finalmente, don Gilberto López Mella, con quien me tocó también la suerte de poder saludar, compartir, y que fue mi jefe, tanto en la autoridad como en la administración del aeropuerto de la Ciudad de México, y que nos dio mucho apoyo para los logros que se tuvieron. Entonces, ¿qué se puede hacer? Conocer. Estas 3 personas que estamos hablando, que están aún con nosotros, conocen y están ahí. Y a las nuevas generaciones, ¿con quién se quieren medir? Con el Chicharito, allá ellos, ¿no? O con gente como el Piojo Herrera. No me gusta el fútbol y lo confieso, pero si quieren patear el balón y su vida, está bien, o pueden hacer cambios y pueden estudiar. Y repito nuevamente, no hay varitas mágicas, es esfuerzo, son resultados, es trascender. Estas personas de las que acabamos de hablar lograron esa trascendencia. Mi consejo sería, de la manera más afectuosa, trasciendan de la mejor manera. Bueno, pues ahí están las palabras sabias de una persona preparada que ha trabajado muchísimo en el área de aviación, en aeropuertos, en autoridad aeronáutica, en ingeniería aeronáutica, ahora como independiente, como consultor, con mucho conocimiento. Y la idea de estas entrevistas es que otras personas, que las personas más bien, que las personas, los que nos siguen, los que nos escuchan, los que lo van a ver en YouTube o en nuestras redes sociales, vean y escuchen otra óptica de alguien que conoce, de alguien que está entrenado, capacitado, de que ha ido a un curso y va a otro y lo repite y va 3, 4, 5, 6 N veces, porque muchas veces, Luciano, no me dejarás mentir, que hay personas que toman un curso y ya con ese se quedan. Y no, esto es, como tú dices, trascender, y esto cuesta tiempo, dinero y esfuerzo. Luciano, te aprecio mucho tu tiempo. Gracias por aceptar nuestra invitación para esta entrevista, que algunas personas lo van a escuchar. Mañana ya estará en nuestras redes sociales. Mañana te envío el link para que tú también le compartas, y te dejo el micrófono para que tú cierres esta entrevista, y yo ya le doy aquí cierre a la entrevista. Pues un abrazo, don Víctor, muchísimas gracias. Y créeme que cuando impartimos un curso, parte de la responsabilidad era que si con lo que hablamos y actuamos logramos salvar vidas, estamos cumpliendo el compromiso. Y lo que hacemos vale la pena. Con una que se salve, vale la pena. Así es, señor. Luciano, un abrazo a la distancia, muchísimas gracias, y yo, por supuesto que seguiremos en contacto, y muchas gracias a las personas que nos van a ver. Denle like a la entrevista de Luciano Arturo Pérez García, y vienen más entrevistas en camino. Luciano, nuevamente, Enhorabuena, don muchísimas Víctor. gracias, un abrazo cordial. A ti felicidades por el esfuerzo también y el tiempo. Gracias, gracias.